Un saludo para todos ustedes en este momento, a todos los que de algún lugar de la ciudad de Medellín o de Antioquia o de Colombia o por qué no de Latinoamérica están viendo este en vivo. Un saludo para todos los que se van uniendo a esta invitación que particularmente a mí me parece muy importante hablar de estas cosas, hablar de temas de salud mental. Si bien el área de especialidad en la que yo trabajo es el área de la medicina interna, de todas formas creo que todos los médicos debemos estar en capacidad de abordar estos temas y por supuesto estos temas deben ser abordados por todos. Yo creo que todos tenemos mucho que ofrecer, mucho que hacer por la salud mental nuestra y por supuesto de las personas que nos rodean y nos acompañan. De manera que un saludo muy especial. Sé que a esta hora no todo el mundo puede conectarse, no es fácil, algunos estarán trabajando, pero este en vivo va a quedar disponible en esta cuenta, va a quedar grabado y también va a quedar montado en el canal de YouTube Julián H. Ramírez, médico internista, de manera que si usted más tarde lo quiere volver a ver, quiere recomendarlo a alguien más, pues creo que puede ser una invitación interesante. Venimos hablando de la salud mental desde un abordaje que la OMS define como un estado de bienestar, la salud mental como un estado de bienestar en el que una persona se da cuenta de su propio potencial, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede contribuir al bienestar propio o el de su comunidad. Y en el en vivo anterior, la primera parte de este tema de salud mental y espiritualidad, hablamos de cómo descubrir el potencial y mencionamos que habían 4 preguntas claves para descubrir el propio potencial desde la perspectiva espiritual. No estamos hablando solo de psicología, no estamos hablando de ninguna teoría filosófica, estamos hablando de un soporte espiritual para descubrir el potencial y son estas 4 preguntas: ¿en qué eres fuerte? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Y cuál ha sido tu mayor dolor? Entonces, hablando desde esta definición, ya dijimos que la salud mental es un estado de bienestar cuando alguien se da cuenta de su potencial, pero hay una segunda característica. Una persona con salud mental, desde la perspectiva de la OMS, es alguien que sabe hacer frente a las tensiones normales de la vida. Y aquí voy a compartirles eso, cómo hacer frente a las tensiones de la vida desde la perspectiva espiritual. Y permítanme contarles esta historia. Yo hace muchos años pasé por una situación particularmente difícil. El peso de mi carrera profesional me tenía aprisionado, me despertaba en mitad de la noche incluso con angustias, con preocupaciones, no podía a veces dormir bien y sentía lo que llaman atracones de comida. Sentía deseos de comerme todo lo que hubiera en la nevera. Y a veces también sentía que lo que hacía no valía la pena, no servía. Y estaba en un estado de angustia tal que no fue sino hasta que yo empezara a tomar un referente de vida que empecé a cambiar mi vida, que empezó a cambiar mi vida y mi existencia. Porque hay que decirlo de una vez, y es una idea que voy a profundizar a lo largo de este instante que vamos a compartir. Las tensiones de la vida son oportunidades de la vida. Y esa es una de las primeras cosas que hay que aprender para afrontar estas situaciones. Las tensiones de la vida son oportunidades de la vida. De manera que en esta presentación yo les voy a compartir 5 claves para hacer frente a las tensiones de la vida y no salir quemado en el intento, no salir derrotado en el intento. Yo le voy a dar algunas perspectivas, por supuesto no es la verdad absoluta, pero son algunas cosas que a mí me han ayudado y quizás a usted también le van a poder ayudar.
Pero voy a tomar para estas 5 claves a un referente importante, y lo voy a tomar desde una perspectiva humana ese referente. Vamos a descubrir esas 5 cualidades que un personaje muy importante de la historia tiene para enseñarnos. E insisto que el abordaje que haré de ese personaje será un abordaje eminentemente humano. Jesús, más allá de ser maestro, más allá de ser alguien más de la devoción de alguien, más allá de ser uno de los exponentes de una religión muy importante, hay 5 cualidades humanas que Jesús tiene que valdría la pena imitar y seguir, porque fue un hombre que fue capaz de lidiar, ¿y de qué forma? Con el estrés. Entonces vamos a contar esta historia y vamos a hablar de este personaje desde una perspectiva más que todo humana y más que todo de un aprendizaje de vida. Vamos a dejar de lado la forma de ser divina para enfocarnos en la parte humana. Primera cosa, entonces 5 claves, y no olviden lo que hemos dicho desde el principio: las tensiones de la vida son oportunidades de la vida. Ese es el primer mensaje. Ahora bien, 5 cualidades que tenía Jesús el Maestro para abordar el estrés, para abordar las inquietudes, para abordar la angustia. Lo primero, identificarse y saber quién es. La primera cualidad humana que Jesús tenía era que Jesús se conocía a sí mismo. Tanto se conocía a Jesús que en muchos pasajes de las Escrituras él dice: yo soy. Y para usted decir yo soy, se tiene que conocer absolutamente. Mucho del estrés de la vida proviene de no saber quiénes somos. Porque al no saber quiénes somos, tomamos las decisiones incorrectas. Nos metemos en trabajos para los que no somos buenos. Nos metemos en relaciones con personas que de antemano sabemos que no nos gustan. Frecuentamos amistades que no nos hacen sentir cómodos. Y aquí es donde hay que decir esa máxima de la filosofía griega que un exponente muy importante que era Sócrates repetía, y era: conócete a ti mismo. Y esa verdad no solo es una verdad filosófica, sino que esa es una verdad profundamente espiritual. Cuando uno se conoce, no se estresa, porque al conocerse adecuadamente, no se carga con compromisos que no le corresponden, no se carga uno con responsabilidades que no le tocan, pero fundamentalmente al conocerse, sabe uno mismo escucharse y saber incluso cuando se va a enfermar. Miren, les quiero contar que en este momento me estoy recuperando de una lesión deportiva. Al hacer ejercicio tuve una lesión de una pantorrilla. Y yo quiero decirles que mi cuerpo me había avisado que me iba a lesionar, pero yo no le hice caso. Entonces cuando iba trotando, sentí un tironcito en la pierna y yo dije: yo tengo que correr, porque claro, el ego a veces es el que nos hace correr. El ego es a veces el que nos hace aparentar las cosas que no somos. Y yo decía: sigamos corriendo, este dolor pasa. Y ese dolor literalmente me desgarró y tuve que parar de correr. Y en este momento llevo 2 semanas sin correr por una lesión importante que necesita una recuperación, que necesita una terapia. ¿Por qué me lesioné? No solamente porque tal vez me falta conocerme más, sino porque ignoré la lección que mi propio cuerpo me estaba intentando dejar de: pare, baje el ritmo, relájese, estire. Porque uno puede correr deportivamente en la vida, pero también correr es una forma de huida, ustedes bien lo saben. Primera clave en perspectiva espiritual para lidiar con el estrés. Primera clave: identificarse. Saber usted quién es. Conocerse también, que usted sabe qué cargas puede y no puede soportar. Qué cosas le hacen daño y qué cosas no le hacen daño. Y este principio aplica para la vida y para la salud. Si usted sabe que un alimento le hace daño, ¿para qué lo come? Si usted sabe que eso lo enferma. Si hay una
hay un tipo de conversación, de programa de televisión, de exposición a ciertas noticias que le hacen daño. ¿Para qué nos exponemos a eso que nos hace daño? Primera clave para afrontar el estrés: identificarse. Saber quién es usted. Lo segundo es dedicarse, pero dedicarse sabiendo a quién tratamos de agradar. Miren, la mayor cantidad de traumas psicológicos que uno se encuentra con algunos pacientes es porque la gente trata de vivir en una narrativa para impresionar a otros. Jesús, por ejemplo, tenía muy claro que él solamente quería impresionar a uno solo, y era impresionar a Dios. Usted y yo, ¿a quiénes tratamos de impresionar cuando hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es nuestra historia? ¿A quién queremos agradar? Y saben una cosa, yo me he encontrado con que mucha gente adulta siente una necesidad imperiosa de aprobación. Nos encanta que nos digan que hacemos las cosas bien. Esa es la verdad poco dicha de la edad adulta. Nos encanta que nos digan que hacemos las cosas bien. Nos encanta que la gente esté de acuerdo con nosotros. Nos encanta que la gente nos dé un like, que la gente nos retuitee un mensaje, que la gente le dé un me gusta a las fotos, a todo. Pero llegamos a un punto en que nos torturamos por los que no nos dan me gusta, por los que no nos dan like, por los que no nos retuitean, por la gente que no nos hace eco. Y sufrimos lo que no está escrito. Y entonces somos enfocados tratando de buscar una cosa. Un objetivo de los adultos es mostrarle a otros que son dignos de admiración. Y esa necesidad de aprobación es demasiado dañina, hasta para la propia salud. Yo conozco personas que han terminado intoxicadas por licor por intentar impresionar a los amigos a ver quién toma más. Y el problema ahí no es tanto el alcoholismo, el problema ahí es el deseo desmedido de darle gusto a los otros, vivir para los otros, vivir tratando de agradar a todo el mundo. Y ustedes y yo sabemos muy bien una dura verdad, y es que eso es imposible. Es imposible tratar de agradar a todas las personas. Pero la pregunta no es cómo hacer para agradar a todo el mundo. Quizá la pregunta que ustedes y yo nos tengamos que hacer hoy es cómo tratar de agradarme a mí mismo. Pero ¿qué hacer para que Dios se sienta orgulloso de mí? Porque en realidad, desde el punto de vista espiritual, al que debemos intentar agradar con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestro pensamiento, es a Dios sobre todas las cosas. Tercero, organícese y sepa lo que trata de lograr. Concéntrese y enfoque una cosa a la vez. Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Él tenía claro que para dónde iba. Recuerde muy bien que estar ocupado no significa necesariamente ser altamente productivo. Hay gente muy ocupada en asuntos que no sirven de nada. Revise su agenda de un día y dése cuenta si en realidad la cantidad de reuniones que sostuvo, por ejemplo hoy, sirvieron de algo, o se podían haber reemplazado con un mensaje de texto o un correo electrónico o un mensaje asincrónico por WhatsApp. El problema es que no nos organizamos, no sabemos lo que tratamos de lograr y nos llenamos de actividades sin pensar si esas actividades agregan valor a lo que hacemos todos los días. Una fuente de estrés es la sobreocupación sin ningún propósito. No hay nada que lo haga uno estresar más que darle vuelta a una rueda una y otra vez, sin un sentido y un propósito. Hay unos bellos ejemplos, por ejemplo, de la mitología griega. Existe un personaje de la mitología griega llamado Sísifo. Sísifo fue castigado
y el castigo de Sísifo consistía en subir una pesada roca por una loma y al final mandar la roca hacia abajo y hacer eso eternamente una y otra vez. Y los seres humanos a veces parecemos a Sísifo, haciendo todos los días una cantidad de cosas sin ningún propósito, sin ningún sentido, una roca que sube, una roca que subimos para dejarla bajar. Cada día se parece a una pesada roca que nos hace más desgraciados, que nos hace más tristes y que nos hace sentir más frustrados. Pero aún así, todos los días son diferentes. Y el propósito de lo que hacemos todos los días ha de ser distinto. Y eso nos libera de la sensación de presión, de la sensación de estrés, de la sensación de cansancio. Así que llevamos 3 claves muy importantes en las que hay un modelo humano que es Jesús, pero que estamos haciendo un abordaje humano, no divino. 1, identificarse, saber quién es. Jesús decía, yo soy. 2, dedicarse, saber a quién tratamos de agradar. Jesús trataba de agradar a Dios, mientras los seres humanos tratamos de agradar por la fuerza a los otros y hacemos cosas hasta contra nuestra propia integridad para impresionar a otros. 3, organizarse y saber lo que tratamos de lograr. Vamos a la 4ª característica, la meditación. Lo he dicho muchas veces, lo he conversado muchas veces. En el plano espiritual, la meditación tiene muchas maneras de hacerse. Todas las corrientes religiosas tienen prácticas meditativas convenientes. En el catolicismo, el rosario puede ser una potente forma de meditación desde el punto de vista oriental, el yoga desde el punto de vista oriental, otras técnicas. Pero vamos a hablar de una forma de meditación especial que se equipara para todos los efectos prácticos a la meditación, y es la oración. Jesús empleaba gran parte del tiempo orando y hablando con Dios, sintonizándose con Dios, conectándose con Dios. Recuerdo una historia que me impactó mucho. Era la historia de 2 grandes predicadores, de 2 grandes oradores, y uno de ellos era un estudioso, vivía estudiando, tomando nota a cuánta conferencia había, a cuántos live de Instagram había, y escribía y anotaba. Y esos 2 oradores, uno el más estudioso, otro más sencillo, fueron a predicar. Entonces el que pretendía ser el más sabio explicaba un montón de teorías espectaculares, y llegó otro señor muy sencillo a explicar 2 o 3 verdades muy profundas que lograron conmover al auditorio. Al final de la reunión, los 2 oradores se juntaron a conversar y el orador estudioso le decía: yo tengo una pregunta para hacerle, tengo mucha curiosidad, quiero conocer su biblioteca, muéstrame su biblioteca. Y entonces este hombre sencillo le dijo: está bien, vamos a conocer mi biblioteca. Entonces fueron al cuarto del hombre sencillo, del predicador sencillo, y el predicador sencillo le señaló hacia adelante, y el predicador culto, esperando ver una cantidad de libros, vio una cortina y dijo: no entiendo, ¿cuál es su biblioteca? Cuando el hombre sencillo descorre la cortina, hay un reclinatorio y al frente una cruz. Y el predicador sencillo le dio una lección que probablemente a usted y a mí nos sirve, y es: si yo voy a hablar de Dios 1 hora, debo pasar con Él siquiera 2 horas. Esa es mi biblioteca. La oración es mi biblioteca. ¿Cuál es su oración y cuál es la mía? ¿Cómo nutrimos nuestra mente? ¿Cómo nutrimos nuestro cuerpo? El cuerpo se nutre comiendo y haciendo ejercicio. La mente probablemente se trabaja con la parte intelectual, con el estudio, pero ¿cómo se trabaja el espíritu? El espíritu se trabaja meditando, orando. La mente se aquieta y se tranquiliza en la meditación y en la oración. La diferencia se siente impresionantemente. Yo lo he comprobado, compruébelo usted también. 5 minutos, 10 minutos diarios en la mañana, comience con eso.
poniéndose simplemente en la presencia de Dios o en el ser superior que usted crea, cerrando sus ojos, respirando lentamente y haciéndose consciente de la presencia de Dios en su vida. Lo demás va fluyendo, porque la oración es también una conversación donde hablamos y donde escuchamos. Ese es el cuarto elemento para el estrés. Entonces, en vez de cuando usted está estresado, coger y chatear o mirar redes sociales o leer periódico, ¿por qué no cuando está estresado simplemente se entrega a Dios y se pone en manos de Dios a meditar y a orar? Créanme que a mí me ha funcionado, ha sido una de mis mejores terapias en estos momentos y en estos días, en estas semanas tan difíciles en que el estrés se apodera de nosotros. La meditación es el mejor aliado. Y quinto, apartar un tiempo para disfrutar la vida. Hay un pasaje de las Escrituras donde Jesús les dice a los discípulos: vámonos a un lugar tranquilo a descansar. Probablemente hoy con las restricciones de movilidad que tengamos puede que no haya muchas alternativas de ir a un lugar tranquilo, pero debería haber un espacio dentro de su casa que sea un espacio especial de descanso, donde el trabajo no tenga lugar. Deberían haber dentro de nuestras casas unos espacios dedicados solo a meditar o a descansar. El cuarto puede ser un buen lugar, pero pueden haber otros lugares de paz donde haya una desconexión con todo lo otro. Aquí creo yo que aplica mucho hablar de poner una sana distancia entre el trabajo y el hogar. Ahora que todo el trabajo está en la casa, muchos de ustedes seguramente están teletrabajando, se han dado cuenta que las jornadas laborales se han prolongado y que las reuniones han multiplicado y uno tiene ese Google Calendar lleno de compromisos, a las 7 otro, a las 8 otro, cada hora uno y no hay como ni tiempo de respirar. Venga, hay que apartar un tiempo para disfrutar la vida, tiempo para comer, para dormir, para descansar. Suena gracioso, pero estoy seguro que mucha gente ha caído en la tentación de llevarse el celular hasta para el baño, conectarse a una reunión mientras conduce, es decir, hacer multitarea. Yo sé que esto es un punto muy discutible, por acá hay varios ingenieros que defienden el concepto de la multitarea, pero no hay cosa que estrese más, que ponga la cabeza así más, que la multitarea. Los seres humanos estamos diseñados para hacer una cosa al tiempo. ¿Y qué tal si empezamos a hacer eso? Si empezamos a hacer una cosa a la vez. Si le ponemos toda la conciencia a una sola cosa a la vez, a un día a la vez. De manera que hemos hablado de 5 cualidades que desde el punto de vista espiritual nos pueden ayudar a afrontar el estrés. 1. Identifíquese, sepa quién es. 2. Dedícase y sepa a quién trata de agradar. 3. Organícese y sepa lo que trata de lograr. Organice su tiempo. 4. Medite. Haga la oración personal un hábito y entréguele su estrés a Dios. Y 5. Aparte un tiempo para disfrutar la vida. Tenga un lugar tranquilo dentro de su casa para descansar. ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿Cuál de las claves que le he contado requieren más prioridad para usted en su vida? Puede ser identificarse consigo mismo, decidir a quién trata de agradar, quizá necesitemos más enfoque o meditar más o relajarnos más. Pero cualquiera de estos puntos de partida nos van a ayudar a afrontar el estrés de mejor manera y gestionarlo de la mejor forma. Recuerden que las tensiones de la vida son oportunidades de la vida. Y cuando nosotros logramos convertir las adversidades, las dificultades, los obstáculos en fortalezas, es cuando más productivos nos volvemos y más salud mental conquistaremos. Entonces, ya hemos hablado de 2 elementos en estos 2 últimos live. El primero es descubrir el potencial como una acción muy importante para conservar la salud mental, para mejorarla, y una segunda, y es hacer frente a las tensiones normales de la vida.
Estamos hablando de la definición de salud mental de la OMS. Quiero que sepan que todos los conceptos que hemos trabajado acá son conceptos centrados desde la medicina, pero desde una óptica espiritual, que es la labor que estamos haciendo a través de esta cuenta. Hacer una síntesis y hacer una unión entre la medicina y la espiritualidad desde su teoría y desde su práctica. Es posible. Es posible porque somos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo se alimenta de una manera, la mente se alimenta de otra, y el alma o el espíritu, algunos dicen, dígale alma, dígale espíritu, como le quieran llamar, el alma se cultiva de otras formas. Nosotros somos muy buenos comiendo sano, haciendo dietas, haciendo actividad física. ¿Y para cuándo una dieta espiritual? ¿Para cuándo una dieta que nutra el alma? ¿Y para cuándo las prácticas que vigorizan el alma y el espíritu? Ese era el mensaje que les tenía. Muchas gracias por su compañía. Si les ha gustado este video, compártanlo. La única intención acá es simplemente hacer un aporte sencillo, tal vez modesto, para nuestro propio bienestar, para el bienestar de todos. Es momento de construir, es momento de aportar cosas que nos den paz, que nos den tranquilidad. Así que, como somos tan buenos mandando cadenas de WhatsApp, ¿qué tal si mandan este video a alguien más? ¿Qué tal si lo comparten? Con seguridad que algún bien se puede hacer. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en una nueva oportunidad hablando de espiritualidad y salud mental. Muchas gracias.